Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hola Cristian, un gusto. Si nos conocemos así para empezar. ¿Cómo va? Buenísimo. Bien, Qué bueno que estén. Bueno, vamos a empezar un poquito con este webinar que ya venimos haciendo, creo que es el tercero que hacemos para los talleres que vamos a estar realizando en Ciudad de México. Un poco es para conocernos con algunos que ya están inscritos en los talleres y con otros que están interesados en sumarse. Ya todos los talleres tienen bastantes inscriptos y bueno, la idea es seguir sumando gente, pero también un poco compartirles en este encuentro quiénes somos, cuál es nuestra manera de trabajar, qué es lo que les podemos compartir en los talleres que nos juntemos. Y un poco, para eso tenemos una presentación, les voy a compartir ahora, está acá. Bien, ¿se ve, no? Ahí se ve, perfecto. Bueno, buenísimo. Esperen, que quiero ver, ahí va. Bueno, un poco vamos a hablar de, primero, quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos el laboratorio de actuación que en este 2024 estamos cumpliendo 10 años. Justo este año cumplimos 10 años y es el primer año que venimos a visitar México. Y nosotros arrancamos en el 2014 en un estudio donde grabábamos cosas, donde hacíamos sociales también con cuatro estudiantes de actuación frente a cámara, porque básicamente, cuento un poco, yo vengo de estudiar cine en Argentina, pero también a su vez toda mi vida fui actor y tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Nacional de las Artes en la materia de actuación frente a cámara, asistiendo a un profesor, y después durante mucho tiempo yo estando a cargo de los talleres de actuación frente a cámara y con otra socia que también justo ahora vive en Ciudad de México, hicimos lo que sería nuestro primer teatro que, como contábamos, al principio nuestra primera sala tenía cuatro estudiantes y en el 2023 ya tenemos un teatro con otra sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para quienes conocen, en el barrio de Almagro y en el barrio de Villa Crespo, y terminamos el 2023 con más de 150 estudiantes en actuación frente a cámara, teatro, en todos los niveles y edades. Y un poco ahora era contarles, además de este recorrido que tenemos, quiénes somos y cuál es nuestra manera de trabajar. Para eso, un poco este webinar, puse esta página en negro porque es empezar a conocernos, empezar a compartirles esta información que nosotros tenemos para contarles nuestra manera de trabajar, quiénes somos y cuál es nuestro lema, que nuestro lema es formamos artistas. Nosotros formamos artistas no de cualquier manera, sino de dos maneras que nos parecen súper importantes para los artistas. La primera es artistas autónomos. Cuando nosotros nos referimos a artistas autónomos es que cada uno de ustedes, como actor y como actriz, puede entender en particular en qué tiene que trabajar. Cuando uno dice en qué tiene que trabajar es que tenga la observación necesaria sobre su cuerpo, que es nuestra gran herramienta a la hora de actuar, y sobre los lugares en los que empieza a tensionarse ese cuerpo a la hora de actuar en teatro o de actuar frente a cámara. Si bien nos vamos a enfocar en estos talleres en la actuación frente a cámara, un poco lo que se van a dar cuenta al recorrer los talleres tanto en rodaje como en intensivo, que son las dos propuestas que traemos acá, es que nos pasan cosas a nosotros y a nosotras como actores y como actrices. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está frente a una situación de tensión, que es estar frente a una cámara o estar frente a una multitud de personas que nos están mirando, y empiezan a aparecer un montón de operaciones actorales, operaciones de cierre, le llamamos en nuestro cuerpo, que no nos ayudan a estar en escena. Y esto es muy interesante poder identificarlo, y en este caso la cámara nos ayuda un montón a identificarlo, porque si yo ahora, mientras me estoy grabando, empiezo a tener este tipo de operaciones y no registro, no siento lo que me está pasando, y yo creo, no, estuvo re bueno como hablé, estuvo re bueno que estaba mirando la cámara, y de repente este video está grabado. Cuando lo miro, en lugar de mirar la cámara, estaba mirando para allá, y no respiraba y hablaba de una manera rara, digo, pará, ¿qué es lo que pasó que yo no me di cuenta que esto pasó? Entonces, a lo que vamos y tratamos de formar artistas es que autónomamente ustedes entiendan en qué en particular tienen que trabajar, porque a lo largo de su vida actoral
van a ir trabajando tanto en sets audiovisuales como en teatros. Y si uno es un artista autónomo, no hay manera de que pare el crecimiento, nunca. Porque siempre voy a entender, ok, bueno, mira, a mí me pasó esto. No voy a estar dependiendo de un otro, sino que autónomamente voy a poder crecer como actor y como actriz. Esto es un poco esa famosa educación que tienen autodidacta muchos emprendedores. Que me parece sumamente interesante ver que a lo largo de la historia muchos emprendedores fueron autodidactas, que empezaron a entender qué eran las herramientas que tenían que sumar y las fueron sumando para tener este crecimiento personal. En este caso lo mismo como artistas. Y después la otra cosa que nos parece sumamente importante es ser profesionales. Cuando uno dice ser profesionales está bueno entender que nosotros, como actores, como actrices, somos una solución para un director que está teniendo un problema. Si yo como director abro un casting o abro una audición, lo que estoy necesitando es resolver ese rol, ese personaje que no sé quién lo va a cumplir. Entonces, yo profesionalmente como actor, como actriz, puedo brindarme en un casting o en una audición, que es una entrevista de trabajo, para poder postular a eso. Para poder postular eso yo tengo que estar lo suficientemente entrenado, ser lo suficientemente profesional de muchísimas cosas, obviamente de tener el texto bien sabido, de llevar los vestuarios que me pidan, de tener las propuestas que me pidan y a su vez entender cuáles son las habilidades, como hablamos antes, autónomas que yo tengo para crecer como actor. Es interesante porque antes contábamos que una amiga nuestra que está viviendo acá hace poco quedó en un casting y le habían preguntado si sabía andar a caballo. Y ella dijo que sí. La cuestión es que no sabía andar a caballo muy, muy bien como para poder hacer tomas así de una, sin tanto ensayo. Y obviamente la eligieron y le volvieron a preguntar y entonces entró en un montón de problemas y conflictos porque no tenía la seguridad necesaria en esa habilidad. Miren que estamos hablando de actuación, pero estamos hablando de andar a caballo. No tenía esa habilidad suficientemente incorporada para poder hacer esa toma y resolverla ante el problema que tenían esta producción audiovisual. Entonces, por ejemplo, más allá de que después pudo resolverlo para que le den tiempo de ensayo y contratar este fin de semana que la entrenen junto a un caballo, a lo que voy es que ella entendió cuál era la habilidad que tenía que sumar. Me parece que está buenísimo ese ejemplo para entender que no solamente cuestiones de actuación, sino que hay un conjunto de habilidades como idiomas y otras cosas que nosotros como actores y actrices podemos sumar para crecer como artistas. Un poco a eso íbamos. Y después hay una parte muy interesante que hacemos, por ejemplo, en el taller. Si bien en los dos hacemos estas miradas en particular sobre cada participante, en el intensivo de actuación frente a cámara lo que hacemos también es, además de grabar escenas, hacemos un momento de trabajo, de presentaciones, que ahora vamos a hacer algunas cosas con ustedes, la idea es que esto sea también un poco práctico, donde eh, además de grabarnos, nos vemos. Cuando uno dice nos vemos es tener una observación, como recién hablaba, para ver qué yo registré versus lo que realmente pasó en escena. Porque a veces como actores confiamos en lo que sentimos, pero cuando en el momento que yo estaba grabando la escena sentí que estuvo re bueno y después cuando ese material grabado lo veo, difiere de la realidad. Entonces lo que hacemos en la observación es tratar de que todo eso que pasó cuando sentimos y no nos dimos cuenta y después lo registramos a la hora de grabarlo, tengamos el registro en el momento presente. ¿Qué significa en el momento presente? Decir, yo estoy tomando un mate y le erro la bombilla porque estoy nervioso y demás, yo poder entender que respirando y ya teniendo el recorrido necesario, puedo tomar el mate y seguir luego, por ejemplo, hablando. Parece una pavada lo que digo, pero es muy, pero muy común, porque no estamos muy acostumbrados a vernos. Y entonces está bueno poder observarse y poder entender cuáles son las cosas en las cuales tengo que trabajar para crecer como actor, como actriz. Y después, en el otro taller, que es el rodaje, es un taller que está pensado para actores y actrices que quieran materiales para sus reels, lo cual es fundamental, porque ustedes van a ver un montón de actores y actrices que tienen reels que a veces están grabados, estamos grabando ahora porque estamos de viaje todavía, con un celular y no tienen la calidad necesaria, ni audiovisual, ni actoral. Entonces nos enfocamos en eso. Durante 2 jornadas, lo que hacemos es trabajar escenas
para que tengan una gran calidad audiovisual y actoral, lo cual no es menor, porque a ustedes no solamente los van a contactar por su physique to role, sino también los van a buscar y los van a contratar por ser una solución actoral. ¿Por qué yo le puedo brindar actoralmente a ese rol, a ese personaje que ese director o esa directora está necesitando? Entonces está bueno que los reels que tengan un gran momento actoral. Por eso también durante estas 2 jornadas vamos a estar ensayando esos materiales para que ustedes puedan entender lo que tienen que hacer, que sus materiales crezcan para luego sumarlos a sus reels actorales. Esas son un poco las 2 propuestas que tenemos, que algunos de ustedes ya están inscriptos y que vamos a estar dando tanto en la teatería como en espacio actoral. El intensivo de actuación frente a cámara y el rodaje. Así que ahora es el momento que nos gustaría de poder hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Si les parece, ahí veo que, bueno, está Cristian, y si quieren prender las cámaras, que va a ser un ejercicio de actuación frente a cámara que vamos a hacer ahora, que vamos a ver quién se suma para hacer el ejercicio. Es cortito, no pasa nada. ¿Te animás, Cris? Vamos, esa es la Claro, actitud. obvio que sí. Bueno, mirá, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mirando a cámara, yo tengo la cámara allá ahora, vos mirando a tu camarita, te vas a presentar. Cuando yo digo acción, te empezás a presentar. Cuando digo corte, no termina el ejercicio, pero dejás de hablar. Y cuando digo gracias, recién termina el ejercicio. ¿Te parece? Sí, Buenísimo. Para que te fijo, así te tenemos en grande. Bueno, Cris, acción. hola, yo me llamo Cristian Moro, tengo 48 años de edad, mido 1,80 centímetros de estatura y vivo en la Perla Tapatía, en la ciudad de Guadalajara, una hermosa ciudad donde se disfruta el caminar por las noches y bueno, soy actor y soy cantante también. Me gusta cantar ópera, estoy de hecho teatro y es algo, una breve reseña de lo que hago. Corte. Ok, muchas gracias, Cris. ¿Quién más Gracias. quiere hacerlo? Manuel, Frida, Camila, Andrea, Jorge. Anímense, chicos, es frente a cámara. Vamos, chiquis, súmense. Sí, alguien se cayó justo. ¿Quién va? Camila, Andrea. No tiene la cámara. Andrea, Jorge, Manuel, Frida. ¿Qué uno más anime? Bueno, un último llamado, vamos. Si no, hola, perdón, estoy en la calle, Andrea, no hay problema. Jorge, Manuel, Frida. Si no, charlamos un poquito para ver con lo que hizo Chris. Bueno, charlemos, así no perdemos tiempo. Bueno, ¿cómo te fue, Chris? Bien, nada más como que me empezaron a sudar las manos. Sí, Bueno, un poquito sentí como un calorcito en las manos. bueno. ¿Qué más? Me sentí como un poco encerrado en mí porque como que no me moví nada, o sea, estuve Mm, directamente viendo a la cámara. ujú. Eh, Tuve la sensación como de pánico en quedarme en blanco, de no saber qué decir, Bueno, es aunque, interesante. aunque estaba hablando de mí, pero eh, como que vinieron cosas, pero no supe muy bien por ahí de repente qué decir. Bueno, todo lo que decís es sumamente interesante y todo lo que decís les pasa a un montón de personas que se presentan frente a cámara, tanto en Ciudad de México, en Guadalajara, como en Buenos Aires, Córdoba y diferentes puntos del mundo. Ahora, lo que hay que entender es por qué pasa eso, que no es lo mismo, porque si uno dice, bueno, me pasa esto y lo deja, ahora, pero si uno logra entender por qué le pasa, eso es lo que hablábamos antes.
saben qué tiene que trabajar. Es muy interesante que cuando alguno de nosotros o nosotras hace una presentación, en este caso, si vas a un casting o a una audición, tiene que saber uno qué decir. ¿No te parece interesante? Entonces, es decir, ¿de qué uno va a hablar? Porque una de las cosas que siempre nos sucede es que nos ponemos a hablar de, por ejemplo, ejemplos que nos suceden mucho que a veces escuchamos, no, porque yo de chiquito quería ser actor y soñaba con... Ahora, piénsenlo al revés. Lo que hacemos nosotros a la hora de castings o audiciones son entrevistas de trabajo. Imagínense que yo voy a una entrevista de trabajo a una empresa y digo, no, porque yo de chiquito quería trabajar en esta empresa. Si la persona que está tomando la entrevista de trabajo a lo largo del día vio 70 personas y cada uno que entra le dice, yo de chiquito no va a querer escuchar eso. Lo que va a querer escuchar es, por ejemplo, que cantas ópera, que tenés tantos años de actor, que sabés tal idioma, como hablábamos recién de Pilar, que sabés andar a caballo, o empiezan a entender que lo importante es que cada uno pueda decir cuáles son sus habilidades y cuál es su trayectoria. Y en base a su trayectoria, qué es lo más importante para cada uno. Si de repente para Cris lo más importante para vos es las obras de teatro o los cortos o los proyectos audiovisuales que grabaste, vos vas a saber el orden en el cual lo decís. Pero a lo que vamos es que vos ya todo eso lo tengas preparado de tal manera que no tengas que pensarlo en el momento. Porque el problema de pensarlo en el momento es algo que también pasa en las escenas. Si yo el texto de una escena lo trabajé más o menos, es muy probable que hagas las mismas pausas que hiciste al presentar. Y lo interesante de ver de esto es que ¿quién se da cuenta que algo raro está pasando? El espectador. Hoy por hoy, si lo pensamos un poco, no es lo mismo un espectador de hoy día que un espectador de hace 30 años atrás. ¿Por qué? Porque están consumiendo una cantidad de ficciones que yo siempre ponía este ejemplo, que mi abuela se daba cuenta que algo raro pasa en una escena. ¿Pero por qué se daba cuenta? Porque escucha que Sergio dice que está en Cancún y que la hora es diferente a Ciudad de México. Entonces lo que empieza a pasar es que empezamos a hablar de una manera que empieza a denunciar que cada cosa que digo, la pienso, la digo, la pienso, la digo, la pienso y la digo. Y hay algo que supongo que también ustedes lo habrán escuchado, que es estar en presente, estar en la escena, y para poder estar en la escena tenemos que tener muy aceitado las herramientas escénicas. Y una de las herramientas escénicas es el texto. Es decir, el texto lo tenés que tener lo suficientemente incorporado para no estar pensándolo cuando lo decís, sino simplemente decirlo. Entonces, es interesante que en una pequeña presentación empiezan a surgir estas cosas. Es decir, che, pará, si esto lo viéramos, que es un ejercicio que hacemos en el intensivo a veces y decimos, che, miremos a Cris. Y Cris empieza a decir, yo no me di cuenta que hablaba así. Y entonces decís, claro, ¿por qué uno habla así? Porque estoy pensando en lo que digo. Pienso y lo digo. Pienso y lo digo. Cuando seguramente recién cuando dijiste me sudaban las manos y demás, tu temporalidad al hablar era otra. Porque estabas diciendo lo que te había pasado, lo que habías registrado. Esa es una de las pequeñas cosas que suelen suceder y que uno va descubriendo a la hora de cada vez transitar y tener más experiencia frente a cámara. A veces uno suele decir que erróneamente que es, soy actor de teatro. No, nosotros somos actores y actrices. Quizás lo que sucede es que por ahí alguno tiene más experiencia en teatro que frente a cámara, pero lo que se va a dar cuenta con el correr de la experiencia es que las herramientas son las mismas, pero lo que nos tensiona son cosas diferentes. Entonces, si yo nunca hablo frente a una cámara y solamente puedo hablar frente a un público sentado, el día que me pongo una cámara me va a costar un montón, porque va a haber algo que está ahí tensionándome. Ahora, si yo empiezo a grabarme mucho frente a cámara, empiezo a ver, empiezo a decir, che, estoy hablando y de repente tengo todo el cuello acá todo tensionado, pero a medida que voy entrenando, me doy cuenta que estoy respirando y las manos no me transpiran más, seguramente no va a ser por algo milagroso, sino porque lo entrenaste un montón, como cualquier cosa. Yo siempre pongo el ejemplo de, para entrenar acá, como vamos a estar un mes, me traje la soga, porque me encanta saltar en la soga. La primera vez que empecé a entrenar saltando la soga, para empezar a saltar estuve 5 semanas.
de tan difícil que me parecía la actividad. Entonces, es decir, pará, hoy me ves y yo estoy probando por ahí trucos y puedo saltar la soga a una gran velocidad, pero al principio me costó un montón. Me costó un montón de horas de trabajo empezar a saltar la soga. Lo mismo con la actuación. Siempre decimos esto, mientras más horas ustedes le enfoquen y se dediquen a su actor, como esto que hablábamos, autónomamente y profesionalmente, los resultados van a llegar solos. No hay otra. Es un poco por ahí. Eh, bueno, eso es un poquito lo que les queríamos compartir. Eh, sí. Y bueno, Chris, creo que, y si me estaba acá, a mí también creo que ya algunos ya están inscriptos. Los demás, si llegan a interesarles, los talleres, como repetimos, vuelvo a compartir la pantalla. Vamos a estar, bueno, supongo que deben conocer los espacios. Vamos a estar tanto en la teatrería como en espacio actoral, haciendo el intensivo, que es un poquito este ping-pong que hicimos recién con Chris, de hacer la presentación. Además, también se trabaja en escenas. Y en rodaje, donde vamos directo a trabajar las escenas, que es algo también sumamente importante para que tengan en sus reels actorales. Todos los materiales siempre quedan en alta calidad y se los entregamos en 4K y como decíamos, lo ensayamos un montón para que también tenga una gran calidad actoral, lo cual no nos parece menor, nos parece clave y es el diferencial. Así que bueno, esperamos que les haya servido y que, bueno, si se quieren sumar, hicimos un pequeño grupo de WhatsApp para poder charlar por ahí. Y bueno, eso. Si tienen alguna duda, pueden decirnos ahora, pueden preguntarnos lo que quieran. Sí, Cami, qué bien. Y bueno, Jorge, Frida, Manuel, cualquier duda que tengan, Andrea también, nos escriben, nos hablan. Y la verdad, muchísimas gracias por compartir este tiempo acá con nosotros. Estamos un poco mareados ya del horario porque vinimos de Buenos Aires, estuvimos en Chile, después estuvimos en Ciudad de México, después vinimos a Cancún y ahora vamos a Ciudad de México y estamos errando en los horarios, nos estamos volviendo locos. Pero bueno, ya ahora ya llegamos a Ciudad de México y vamos a estar todos en el mismo horario. Así que, bueno, Gracias, Sergio. Gracias, Pía. Nos qué vemos en México. bueno, chicos. Muchas gracias por estar y bueno, ansioso de verlos en persona y trabajar. Gracias. Bueno, gracias, Andrés. Si quieren, después nos escriben y nos vemos. Cuídense. Chao.